Hamlet Almaguer, me da mucho gusto saludarte y poder conversar de estos temas que están en la palestra. Hoy en día, pues es el tema que marca la agenda pública. Por un lado está lo de los consejeros del INE, que está por definirse. Por el otro, esta decisión reciente del ministro Javier Lainez. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo estás, diputado? Muchas gracias, Jorge Armando. Muy bien, un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, gracias. A ver, diputado, tú lo habías comentado y hay que darte crédito, porque luego la gente no da crédito. Y tú sí, desde un inicio dijiste que esto de llevar el Plan B a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería entenderse como algo ilegal. ¿En qué sentido? En que no se admiten controversias por asuntos electorales. Sin embargo, lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora este ministro le da la razón a Lorenzo Córdoba y Murayama y va más allá, o sea, se vuelve más papista que el Papa. ¿Qué te parece esta decisión del ministro Javier Lainez? Sí, hacías alusión, Jorge Armando, al contenido de la Constitución y también las controversias y acciones de inconstitucionalidad que están reguladas en el artículo 105 tienen una ley reglamentaria. Y esta ley reglamentaria señala claramente en su artículo 19 que las controversias son improcedentes cuando se presentan contra normas generales o actos en materia electoral. Ahí está, es la segunda fracción. Esto pues no lo toman en cuenta las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y ahora los ministros de la Corte ni los jueces de distrito en sus respectivas competencias. Lo digo porque es una actitud consistente en el Poder Judicial. Yo creo que no podemos ser ingenuos y analizar el caso de manera aislada. La propia ley de amparo señala que el amparo es improcedente en materia electoral y una juez de distrito le concedió una suspensión a Edmundo Jacobo. Y después la Sala Superior se mete a analizar este caso y en un debate profundo de 3 contra 3 se da un empate y el magistrado Reyes, el presidente de la Sala Superior, inclina para proteger a Edmundo Jacobo. Y ahora este ministro de la Suprema Corte, Lainez, pues toma esta determinación unilateral, individual, para pues prácticamente dejar sin efectos el trabajo del Poder Legislativo y suspender el Plan B. ¿Qué sigue? Bueno, la propia ley reglamentaria establece aquí en su artículo 51 el recurso de reclamación que se puede interponer dentro del término de 5 días para poder buscar que se pronuncie no un ministro, sino los 11 sobre esta suspensión que él dictó. Es el 51 en... sí, 51 de esta legislación es el capítulo 8, sección primera del recurso de reclamación. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos y ahí ya viene la regulación en materia de las suspensiones. Entonces, lo puede presentar la Consejería Jurídica de la Presidencia y yo espero que los ministros en su conjunto ya lleguen a una determinación diferente. Ahora, ¿qué está protegiendo el ministro Lainez? Aquí está su suspensión. El punto 7 y 8 de los petitorios, de los quejosos, mira, que no se extinga el fideicomiso Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral. Y el punto 8 fue el otro fideicomiso, también, que no se extinga el fideicomiso del Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria. Algunos han criticado al presidente cuando habla de los salarios, de las remuneraciones y de lo que está defendiendo pues esta oligarquía, porque eso representan, eso son, pero claramente el ánimo es económico y sus puntos centrales son defender sus privilegios y defender sus fideicomisos. ¿Qué pasa? Que la controversia constitucional, a diferencia del amparo, es un proceso lento. En amparo, en ocasiones como autoridad, tienes 24 horas, 48 horas, 72 horas para rendir un informe. Los incidentes se resuelven muy rápido, lo vimos incluso en el caso de Jacob, o sea, son 7 días, 10 días y está resuelto el tema incidental. Y un amparo no suele tardar mucho en primera instancia.
¿Qué pasa con las controversias? Los plazos son muy amplios. Por ejemplo, para que la autoridad rinda un informe, la propia ley reglamentaria establece un término de 30 días. Y hoy es el día 1, porque como decías, quisieron aplicar el sabadazo, entonces lo anuncian y lo dictan el viernes. Sábado y domingo no corren, y hoy es el día 1 y solamente son días hábiles. Entonces, son litigios que se pueden llevar hasta un año, las controversias, y en general están diseñadas para conflictos de competencias entre las autoridades, pero no para abordar la sustancia de esta legislación electoral, y tampoco para dictar una suspensión así generalizada, porque incluso el ministro, pues prácticamente está generando un efecto muy similar al que tendría una resolución de fondo respaldada ahora sí por 8 de los 11 integrantes, porque para que una legislación sea declarada de manera general como inconstitucional, sí se requiere ese número de votos. Yo lo veo también como una chicana porque ahora quieren jugar con el tiempo. Dicta la suspensión el ministro, como te comenté, los plazos son largos, a ver cuánto tardan en resolver el incidente, el recurso. ¿Por qué? Serán estos 5 días para interponerlo y después le llega a la presidenta Piña. Ajá. Y después ella lo tiene que turnar a un ministro diferente al que concedió la suspensión. Ese ministro tiene que estudiar el caso, hacer un proyecto, subirla otra vez al pleno, que se calendarice, ¿no? Que se diga en qué sesión se va a ver, y entonces sí se aborda si esa suspensión se confirma o no. Entonces, aunque sea un asunto prioritario, yo creo que esta suspensión, este análisis en el recurso, pues puede tardar por lo menos 2 o 3 semanas. Ahora, el tema de los sueldos, que esto el propio presidente lo ha planteado de la siguiente forma. O sea, los ministros no quieren validar que los consejeros ganen menos que el presidente porque sería estar de acuerdo en que ellos mismos ganaran menos que el presidente. ¿Cómo está este planteamiento de fondo? O sea, ese es el riesgo que corren los ministros si validan el plan B. ¿Significará que ellos mismos tendrían que ajustarse sus sueldos y salarios? Yo lo veo en un entorno más general, en la protección de estos privilegios y fideicomisos que te mencioné en el punto 7º y 8º. Y en realidad, como todos estos órganos autónomos y el propio Poder Judicial se convirtieron en una especie de feudos o de cotos de poder, entre señores feudales se protegen, se dan colaboración, entonces se rinden tributo. Obviamente, el desgaste que pueda sufrir alguien que tiene un salario muy similar al de ellos, pues indirectamente les genera este perjuicio. Yo sé que hay ministros de la Corte que sí han aceptado la reducción del salario, como la ministra Loreta Ortiz. Y ahora que estamos aquí en el proceso de renovación de consejerías del INE en la Cámara de Diputados, pues yo creo que va a ser muy importante que los nuevos integrantes del Consejo sí acepten tener un salario menor que el presidente de la República. Entonces, el efecto es directo sobre los fideicomisos y las liquidaciones, porque incluso el ministro de la Corte interpreta esto como un atentado contra los derechos laborales, y tiene un efecto indirecto sobre el monto de las remuneraciones por esta protección que se brindan entre ellos y la eliminación de los privilegios, pero desde una norma electoral, obviamente, no se establece la reducción de los salarios de los ministros de la Corte, aunque en un entorno general sí tiene una repercusión. Bueno, entonces todavía hay mucho camino por recorrer en este tema, pero bueno, sí llama la atención cómo se está alineando el Poder Judicial con la oposición, con el conservadurismo. O sea, si tiene una alianza evidente en la oposición es precisamente con los jueces, con los ministros, y yo no sé hasta dónde pretendan llegar, porque hoy en día, pues la voluntad mayoritaria, de acuerdo a las propias encuestas, está con la figura del presidente, está con el proyecto que encabeza López Obrador, está con la 4T, y yo no sé de qué manera piensen ellos incidir en el proceso y en su caso tratar de revertir lo que diga la gente en las urnas. Pero, por ejemplo, y por eso es importante el planteamiento del día de hoy de López Obrador, él dice, el plan C es ni un voto a los conservadores, sobre todo ante este tipo de acciones, de triquiñuelas, de tratar de tapar el sol con un dedo y que vivamos en el régimen de los traficantes de influencias. ¿Qué te parece de entrada este plan C, el planteamiento que hace López Obrador, sobre todo porque
si hay una oleada de Morena en el 24, significaría la posibilidad de cambios constitucionales y sí reformar el Poder Judicial y sí lograr que los jueces y los ministros sean electos por la vía democrática y no que obedezcan a las cúpulas de siempre. Sí, el Poder Judicial por principio es antidemocrático, es un Poder Judicial que, por el propio diagnóstico que realizó el ministro Saldívar cuando fue presidente, está plagado de corrupción y de nepotismo, y eso lo manifestó él en su informe, no es algo que estemos diciendo únicamente desde la Cámara de Diputados. Va vinculado también con lo que está pasando en el proceso de renovación de consejerías, pero hay una nota de un diario nacional tradicional de hace algunos años, te la voy a compartir, en la que señala 12 familiares de la familia Luna Ramos. Margarita era ministra de la Suprema Corte. Su hermano era magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y tenían otros que eran jueces de distrito, que estaban en tribunales colegiados, sobrinos como secretarios. Era toda una incrustación, digamos, en el Poder Judicial. Entonces es indudable esta crisis al interior del Poder Judicial y la sacudida tiene que ser por la vía democrática. Ya yo creo que la ciudadanía ha visto a lo largo de este año y medio, por lo menos, en lo que llevamos de la legislatura, que siempre estamos topando con esas dificultades, con esa alianza que tiene la oposición con magistrados, con jueces, con ministros. Y la vía para resolverlo es democrática y es con mayoría calificada para poder realizar estas modificaciones constitucionales. Sí. El debate sobre la expansión o renovación de la Corte no es nuevo. En Estados Unidos hay una discusión sobre ese fundamento antidemocrático que tiene la Corte por una elección entre grupos de élite, factores reales de poder. Y es muy sano, yo por eso vi con buenos ojos la iniciativa que presentó el senador Armenta y sin duda vendrán otras porque el siguiente gran debate nacional va a ser la reforma al Poder Judicial, pero el éxito de esa reforma pues va a depender de la fuente democrática de la ciudadanía en 2024. Jorge. Así es. Y por cierto, a ver, háblanos de quién es el ministro Javier Lainez Potisek, el que, bueno, no solo le dio entrada al recurso del INE, sino sorprendió a todos. Yo creo que hasta le sorprendió a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que haya sido tan amplio en su criterio para decir todo el plan B lo congelo, o sea, ni soñado para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, o sea, ellos han de haber dicho, ay, ahora sí que nuestra carta a Santa Claus nos las cumplió este señor. ¿Quién es Javier Lainez Potisek? ¿A qué intereses obedece este ministro? Es muy generoso el ministro Lainez. ¿No? ¿Y Santa Claus? Ese defecto, fíjate, en técnica jurídica se llama incongruencia en la sentencia, cuando no tiene una correlación con lo que le fue planteado por las partes. En el caso específico es pluripetitorio, o sea, va más allá de lo que los puntos petitorios de los quejosos, de los recurrentes exigían. El ministro está utilizando una chicana porque no es claro en su determinación. Mira, aquí está la página 15 de su resolución y en esta parte dice, te lo voy a leer, pero dice, ¿sí? De este modo, se precisa que la suspensión se concede para el efecto de que no se aplique artículo alguno del decreto impugnado que incida en la modificación de la estructura, funcionamiento y capacidad operativa del instituto hasta en tanto se resuelva la presente controversia constitucional, lo que desde luego abarca todas y cada una de las disposiciones del instrumento que han sido combatidas por el Instituto Nacional Electoral a través del presente medio de impugnación. Entonces, en una parte de la sentencia juega que es todo el plan B y después se cura en salud y en este artículo dice los artículos que inciden sobre la estructura, funcionamiento y capacidad operativa del instituto, lo que abarca todas y cada una de las disposiciones del instrumento que fueron combatidas por el Instituto Nacional Electoral, que es lo que tú decías. ¿Les está concediendo o no más de lo que pidieron? Y está jugando con las palabras el ministro, porque lo que debió hacer en estricto sentido es una lista de los artículos y casos que estaba suspendiendo, no hablar de esta manera ambigua e incluso contradictoria en párrafos de la sentencia. Oye, el ministro sabe lo que hace. Si la ministra Norma Piña es conservadora, el ministro Javier Lainez dice, quítense que ahí les voy, ¿no?
Sí, bueno, y ahora vamos a hablar de su origen. A O sea, el ver, ministro Lainez fue segundo de a bordo en materia jurídica, en asesoría jurídica al presidente Cedillo y al presidente Fox, era su consejero jurídico adjunto. Es el cargo, por ejemplo, que en este momento tiene Lenia Batres en la consejería jurídica. Y después de eso fue subordinado también de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto como procurador fiscal de la Federación, encargado de temas de multas, de gastos de ejecución, de créditos fiscales, también con ciertas facultades, ¿no? Para poder celebrar convenios durante los juicios y llegar a acuerdos con los deudores de impuestos. Claramente tiene ese origen conservador. De hecho, fue designado al mismo tiempo que la ministra Piña en 2015. Y hay una nota muy interesante del País donde dice que la Suprema Corte mexicana se inclina a la derecha con estas dos designaciones de dos ministros conservadores. O sea, ni siquiera es un tema que estemos trayendo en este momento, sino que los sí. propios medios diagnosticaron desde que fueron designados. Y a esa línea responde y por eso emite esta sentencia. ¿Qué creo que va a pasar? Los ministros en conjunto le van a revocar esta suspensión y es probable que ellos sí, respetando la legislación, Sí. señalen cuáles son los artículos que están suspendiendo y no lleguen a esta suspensión general. Ojalá que lo hagan antes de que termine el mes de abril, porque el ministro también está intentando jugar con el tiempo, alargar el litigio de la controversia constitucional para dejar al Congreso en fuera de lugar y que no podamos realizar alguna modificación si es que a la Corte Así. no le convence el contenido total del plan B, por este tema de los 90 días de plazo que tenemos antes del inicio de los Del procesos. proceso. Así es como veo el tablero en este Sí. momento y la urgente necesidad de transformar nuestro poder judicial, Jorge Armando. Y por último, el tema de los consejeros del INE, te lo pregunto rápidamente. A ver, 4 asientos, ¿no? Estamos hablando Sí, de un Consejo General del INE que tiene 11. Y si revisamos, porque además tú eres representante de Morena y te queda claro que hoy en día los 11, o sea, en menor o mayor medida se sumaron a esto del INE no se toca, nuestros salarios no se tocan, algunos de pronto parecieran que eran más progresistas justo antes de toda esta discusión, primero de una reforma constitucional electoral, después del plan B, parecía que algunos iban a ceder, sí les iba a gustar la austeridad, pero resulta que a la mera hora todos se sumaron. O sea, hubo unanimidad en decir el INE no se toca, suponiendo sin conceder que los 4 perfiles que llegan al INE son simpatizantes de alguna manera o que tienen algún tipo de vínculo con Morena. Pues son 4 y hay 7 todavía que realmente pues no les gusta lo que está pasando en el país, no solo en el INE. Ustedes se quedarían con minoría, pero tampoco es así que quienes vayan a quedar sean necesariamente afines a Morena, ¿no? creo que no se trata de una afinidad política ni ideológica, sino de personas que estén conscientes de la realidad social, de la exigencia ciudadana, de eliminar los privilegios y de no ver al INE como un cochinito de oro, ¿no? Para satisfacer todos sus lujos y privilegios, sino como una herramienta al servicio del pueblo, un órgano del Estado mexicano en el que la principal función sea expandir los derechos democráticos de la ciudadanía, incluyendo, por ejemplo, consultas, voto de mexicanos desde el extranjero. El informe que rindieron ahí en el INE sobre el voto para las elecciones de gobernador de Coahuila y el Estado de México es terrible. Solamente 5,000 mexicanos lograron registrarse para participar cuando tienes 2 millones de mexiquenses residiendo en el exterior. Obviamente Pero aquí sí hay un boicot. una de las aportaciones de Ciro Murayama, ya al finalizar su mandato, es que va a poner a investigar al INE sobre los amlitos y las delfinitas que se están vendiendo en el Estado de México, porque dice él, eso está muy sospechoso. ¿Cómo la gente quiere comprar un amlito? ¿Cómo quiere comprar una delfinita? Pues es que no quieren comprar a la muñequita de la candidata del PRI, tampoco quieren comprar el muñequito de Alito, ¿verdad? O de Ricardo Anaya o de Claudio González. ¿Por qué será, no? Sí, no conocen el cariño del pueblo ni saben.
sobre el ánimo social que existe en este momento en el Estado de México. Ellos están allá en su burbuja, en sus viajes internacionales y en sus privilegios. Pero sí hay en este momento esperanzas de que con la renovación, la oxigenación del Instituto Nacional Electoral, se pueda construir una mayoría, no política ni ideológica, sí, sino una mayoría al servicio del pueblo de México al interior del INE, porque algunos de los consejeros que todavía están, pues se van a quedar huérfanos cuando se vayan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ahora, dado el sistema, estimado Hamlet, o sea, el sistema está hecho para que los partidos políticos se pongan de acuerdo, o sea, las 2/3 partes, pero es un sistema en el cual los partidos al final del día deciden. Aquí el punto es cuántos votos tienes. Ellos en su momento eligieron a Luis Carlos Ugalde como presidente del IFE porque era el asesor del Bester Gordillo, y los mismos que hicieron eso con consejeros hoy dicen, ay, ¿cómo es posible que Morena esté colocando, como dices, quizá no perfiles afines, pero sí cuando menos gente con mucho más vocación democrática? Brincos dieran ellos por tener los votos que ustedes poseen para imponer, como lo hicieron en el pasado, a sus candidatos, a sus consejeros, ¿no? Sí, hay que recordar que la iniciativa del presidente de la República de reforma constitucional era dejar en manos del pueblo de México la elección de los consejeros y de los magistrados para que nosotros en los congresos nos limitáramos a proponer, me refiero a la Cámara Federal y al Senado. Y entonces la ciudadanía decidiera libremente en las urnas. Imagínense que les ponen a estos 20 que llegaron hasta ahorita y les dicen, ustedes van a votar libremente, ¿quién les parece que está bien? ¿Quién creen ustedes que debería presidir el Instituto Nacional Electoral? Yo estoy seguro que la mayor parte de la ciudadanía coincidiría con los perfiles por los que nosotros vamos a votar cuando se nos presenten las propuestas en los próximos días. De eso estamos seguros. Entonces, en la medida de lo posible, estamos pues intentando que sean perfiles que, como bien dices, tengan esta vocación democrática, pero claramente no es suficiente. Lo mejor es dejarle esta decisión al pueblo de México, a la ciudadanía. Ahora, ellos ya demostraron que saben, o sea, les fue bien en su examen, les fue bien en su entrevista, les fue bien con su ensayo. No pueden alegar que no tienen las capacidades para estar ahí en el instituto. Y en este momento, por los riesgos que puede implicar el sorteo, ¿no? Por ejemplo, que en una de esas le caiga la pelotita a uno de los asesores de Edmundo Jacobo, ¿no? Que está todavía ahí en la... Diego Forcada. Sí, sigue vivo en el juego de las sillas. Entonces, ante esa situación, yo sí creo que en este momento lo más importante es limpiar al Instituto Nacional Electoral, y para lograr ese objetivo sería muy útil que sí logremos la mayoría calificada y prevenir ese tipo de riesgos, aunque las posibilidades incluso en un sorteo son mínimas porque pues es 1 de 5, pero no vaya a ser. Pero ahí está, como dices, no vaya a ser. No, bueno, son capaces de cualquier cosa. Si en su momento, recuerdo que en el sexenio anterior, el sorteo de Melate, pues resulta que era pura farsa, también un montaje. O sea, grabaron el sorteo del Melate, ya sabían qué número venía, lo fueron a comprar, se repartieron el botín. No son capaces de todo. Estimado diputado, ¿te parece? Vamos a darle seguimiento. Vienen días cruciales precisamente por la definición de estos 4 consejeros del INE. Si te parece, estamos en comunicación permanente y te buscamos en estos días para que nos digas cómo va el tema de los consejeros. Muchas gracias, diputado. Claro que sí. Gracias, Jorge Armando, y un saludo a toda la audiencia. Que tengan muy buena tarde. Aprendemos mucho siempre con Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, y rápidamente nos